2005, la cadena Fox estrenó la teleserie Bones, un drama policial centrado en la vida de Temperance Brennan, interpretada por Emily Deschanel, una antropóloga forense que se convierte en una aliada fundamental del FBI para esclarecer diversos asesinatos. En esta historia, la protagonista cuenta con el apoyo de un instituto científico, pero además todos los recursos financieros, económicos, tecnológicos para identificar cadáveres, las causas y formas en que murió la víctima, y así el FBI puede esclarecer cada caso. Cualquier país del mundo quisiera tener una doctora Temperance Brennan en sus servicios de identificación forense y así poder resolver miles y miles de asesinatos que se van acumulando y que muchos terminan en los archivos de casos sin resolver. México daría lo que fuera por tener por lo menos el 10% de todo este servicio forense que se presentó en esta teleserie que salió del aire en 2017, pero estamos a años luz de distancia. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de Expediente CMN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos de la insuficiencia forense que enfrenta México y del impacto que esto tiene en la identificación de miles de víctimas que cada día van acumulándose en los anfiteatros de las fiscalías y de los tribunales de justicia. Hablaremos también del desinterés del Estado mexicano por avanzar en el manejo digno de los cadáveres y restos humanos y del incumplimiento de lo que las propias leyes les imponen, que además de perpetuar la impunidad, revictimizan a las víctimas, victimizan a sus familiares, que pasan además muchos más años a la espera de resultados. No te vayas, quédate, acompáñame. Vamos al reportaje de la semana. Nadie vimos venir, nadie nos imaginamos a qué niveles íbamos a llegar al día de hoy. Las morgues en nuestro país reciben más cuerpos de los que pueden almacenar y mucho más de los que pueden identificar. Un reflejo de los más de 133,000 desaparecidos y no localizados que se registran en México. El Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y las instituciones estatales encargadas de servicios periciales recibieron en 2024 100,019 cadáveres, un 5.4% más que en 2023. Estas mismas instituciones tenían almacenados en ese mismo año 10,045 cuerpos, 1,784 segmentos, 1,099 fragmentos y 412 restos de todo tipo no identificados. Para organizaciones como A Dónde Van los Desaparecidos, Ideas y Fundar, la situación es más grave, ya que han documentado al menos 72,000 personas fallecidas en calidad de desconocidas que permanecen en las morgues. Nadie trae una cifra exacta y eso es lo más lamentable. Y a pesar de estas cifras, el Centro Federal Pericial Forense y las instituciones estatales de servicios periciales y o médicos forenses obtuvieron apenas un 3.5% de aumento en su presupuesto. En cuanto al personal, la situación es similar. Se pasó de 10,985 peritos en todo el país a 11,326 en 2024, solo un 3.1% más. Con más de 40 años de experiencia en servicios médicos forenses en dependencias locales y federales, Anselmo Apodaca aseguró que cada entidad padece por la falta de presupuesto o la de personal especializado para estas áreas. En la Coordinación General de Servicios Periciales en la Ciudad de México se cuenta con 37 especialidades, el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República con 26. Sin embargo, en los estados la situación es diferente. En la mayoría de los estados hay un promedio de 12 a 16 especialidades y eso no quiere decir que estén enfocadas a la identificación humana. Ante estas circunstancias, además de aumentar el personal, ahora también son necesarias especialidades como las de arqueología y antropología forenses para poder avanzar con el proceso de identificación humana. Mega Noticias, Ricardo Moya. Miles de cadáveres de restos humanos permanecen ahí en las morgues, en los anfiteatros, a la espera de ser identificados, pero hay una incapacidad de las autoridades para poder hacer las confrontas de ADN y esto solamente provoca una mayor desesperación entre los familiares y los colectivos de búsqueda. Hace 14 años, la vida de Rosalía Castro Tosz cambió. Yo busco a mi hijo, Roberto Carlos Caso Castro, que desapareció el 24 de diciembre de 2011. El joven se dirigía del puerto de Veracruz hacia Huatusco y a la altura de Cardel, en la comunidad conocida como Tamarindo, ya no se supo nada de él. Ahí empieza uno con la burocracia de las autoridades que
que no integran bien una carpeta de investigación. Rosalía cambió las piezas de alta y baja, así como el espejo, las jeringas y los forceps por las palas, picos y drones para iniciar su búsqueda. Yo soy odontóloga de profesión, pero pues a partir de este evento yo cierro el consultorio. Yo me dedico a la búsqueda de mi hijo porque es mi único hijo. Durante 3 años realizó su búsqueda en solitario y en su camino se dio cuenta de que no era la única en esta lucha. Rosalía también conoció la carencia de infraestructura adecuada y óptima para el desarrollo de pruebas periciales para poder identificar a las víctimas. Entonces, si ahí teníamos 300 y lo que tenían de rezago y lo que se va acumulando día a día, que son 58 colectivos, y todos salen a búsqueda, pues siempre va a haber un rezago. En 2014, Rosalía y otras madres buscadoras fundaron el colectivo Solecito de Veracruz y descubrieron una de las principales fosas en el estado. En el predio conocido como Colinas de Santa Fe, ubicaron 112 fosas, de donde se exhumaron cerca de 300 cuerpos, así como más de 10,000 restos óseos. De estos 300 tesoros que se encontraron, se han identificado 40. Le estoy hablando 2016 y terminamos 2019. Una situación similar en todo el país, con miles de fallecidos sin identificar que permanecen en los anfiteatros, lo que ha generado un clima de desconfianza en las instituciones. Actualmente Veracruz cuenta con un centro de identificación forense inaugurado en 2021 en la ciudad de Nogales. Y para este año iniciará la construcción de un centro de identificación humana en Jalapa, con lo que a más de 14 años Rosalía aún conserva la esperanza de saber el paradero de su hijo. Mega Noticias, Ricardo Moya. La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República llevan ya 3 años sin cumplir un mandato de ley que es crear el Centro Nacional de Identificación Humana y el Centro Nacional de Identificación Forense. Y a veces, aunque haya identificación positiva, pues llega después de muchos años. Inclusive se dan cuenta de que la víctima ya estaba en un anfiteatro. Como integrantes del colectivo Familias de Acapulco, en busca de sus desaparecidos, fundado en 2015, Emma y Sergio decidieron salir a buscar a sus seres queridos. Emma busca a su hijo, José Alberto, quien fue secuestrado el 20 de septiembre de 2011. Este año se cumplirán 15 de no saber nada de su paradero. La hija de Sergio también desapareció. 3 meses después fue localizada en una fosa clandestina, pero las autoridades tardaron más de 3 años en entregarle el cuerpo de la joven de 16 años. Pues yo pedí ver el cuerpo. Ahí sí empezamos a darnos cuenta el estado de Semefo aquí en Acapulco, donde tenían bolsas y bolsas y bolsas tiradas en el piso prácticamente, y una descomposición enorme. En México existen actualmente más de 100 grupos y colectivos, y a pesar de su esfuerzo, el problema de los desaparecidos y las fosas clandestinas lo supera. Y el primer tema justamente que pusimos en la agenda fue la identificación forense en aquel entonces de 751 cuerpos que estaban en los semefos de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. Una situación que se agrava a pesar de la atención de las autoridades en casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el hallazgo de centros de reclutamiento del crimen organizado, como el Rancho Izaguirre. Emma señaló que ante la falta de equipos multidisciplinarios para lograr la identificación de las víctimas, el número de familias que han logrado identificar a sus familiares es apenas de 168. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Muchas de las familias, pues, algunos cuerpos los encuentran luego y se los deben entregar al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, 5 años. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó 3.298 fosas clandestinas entre 2006 y 2024. Guerrero encabeza la lista de los estados con más fosas localizadas. Ante este panorama, el rezago forense aumenta día a día, debido a que desde 2019 se agregan anualmente 5,000 víctimas sin identificar, según reporta el movimiento A Dónde Van los Desaparecidos. Mega Noticias, Ricardo Moya. Este gobierno no se cansa de presumir la baja de los delitos de alto impacto, especialmente el tema de los homicidios dolosos, pero de lo que nunca habla, y lo hemos dicho muchas veces aquí en Mega Noticias, no hablan de las personas desaparecidas, de las fosas clandestinas, de este gran rezago que acabas de ver en materia de pues la gestión de cadáveres, la identificación forense, las morgues repletas de cuerpos y restos humanos. Pero uno de los estados donde ha habido mucha actividad, no solamente porque se encuentran muchas fosas, como lo vimos en Guerrero, en Veracruz, es Sonora.
Y ahí también hay mucha actividad de los colectivos de madres buscadoras, de familias que buscan, que han encontrado decenas de fosas clandestinas en zonas desérticas. Y a mí me da mucho gusto darle la bienvenida y platicar con una extraordinaria reportera, Dulce Fajardo, de Meganoticias del Sur de Sonora, que ha seguido muy de cerca este tema. Dulce, qué bueno que estás aquí acompañándome en Expedientes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Un gusto estar contigo y saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y estar el día de hoy contigo, pues es un placer. Oye, platícanos, porque estamos viendo que Sonora hay muchas actividades de las colectivas, de los colectivos de búsqueda. La autoridad pues normalmente no se mete, pero también han encontrado muchas fosas. ¿Qué has visto tú en estos recorridos que además como reportera, como periodista, has acompañado en varias ocasiones? Así es, Andrés. En el municipio de Cajeme, desde 2018 es cuando nacen los colectivos de buscadoras aquí en el municipio, pues de Cajeme, donde pues me tocó el honor de acompañar en una de las primeras búsquedas a estos colectivos. Incluso estuvo quien era el comisionado de búsqueda en su momento en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estuvo presente y las acompañó en esa creación de los colectivos, y hemos visto cómo poco ellas se han ido transformando y han ido aplicando técnicas para la búsqueda y localización de los cuerpos. Durante estos años, casi 10 años, pues nos ha tocado vivir historias que pues son reveladoras, historias que marcan a la sociedad, sobre todo pues por estos hallazgos que hemos tenido. En 2018-2019, cuando se inician los colectivos aquí en Sonora, se da el primer hallazgo masivo en el municipio de Cajeme. 30 cuerpos en un campo en el Valle del Yaqui fueron los que se localizaron en ese momento. Y desde entonces, Andrés, hemos visto cómo no solamente el Valle del Yaqui, sino todo Sonora es un panteón clandestino. Quino, Sonoita, Caborca, Hermosillo es uno de los municipios también con más hallazgo de fosas clandestinas. Cajeme, sin duda alguna, donde no solamente son predios abandonados donde se encuentran las fosas clandestinas. En nuestro municipio hemos visto cómo los traspatios de las viviendas se han convertido también en panteones clandestinos, más de 20 cuerpos en colonias habitadas, Andrés, donde alrededor hay vecinos. Se han encontrado pues esta gran cantidad de cuerpos que en algunos casos han tardado meses, incluso años en poderlos identificar, porque el problema no es solamente el hallazgo de las fosas. El problema va más allá. La identificación de los cuerpos, porque muchos de ellos ya tienen muchos años que están en estado pues descompuesto y que es más difícil lograr identificarlos, y también el miedo de las mismas familias de no acudir a las fiscalías a presentar su denuncia de desaparición y por ende pues hacerse las pruebas genéticas. Oye, mencionabas hace un momento algo muy valioso, Dulce, que es el tema de la capacitación a las colectivas, a los colectivos de búsqueda, que han venido especialistas precisamente en esta materia de búsqueda de restos humanos, para que sepan cómo meter la varilla, cómo empezar a hacer pues acordonamiento, el resguardo de una escena, cómo empezar a raspar para poder desenterrar sin que esto altere lo que técnicamente es una escena del crimen. Así es, Andrés, se han convertido en expertas desde el minuto uno. Ellas se han estado capacitando y es impresionante cómo con el solo hecho de insertar la varilla, ellos dicen, aquí ya se acabó, con el solo hecho de insertarla. Pero al sacarla, ellos también la huelen y ellos dicen que el olor de cuando hay un cuerpo ahí es inexplicable y es inolvidable para ellas, y es cuando ellas saben que tienen un hallazgo positivo. El punto aquí en el municipio y en el estado de Sonora es que ya no solamente se están encontrando fosas clandestinas. Tenemos años, Andrés, donde se han estado localizando hornos, donde se están incinerando a los desaparecidos con la intención
de que no se encuentre rastros de estas personas en transmisiones en vivo de los mismos colectivos. Los casos más sonados obviamente es de las Madres Buscadoras de Sonora, por todo el proceso mediático que se ha llevado con la líder Cecilia Flores, pues ellos son los que tienen más contacto a través de redes sociales y evidencian este tipo de situaciones. Los colectivos, no solamente Madres Buscadoras, sino los colectivos del estado de Sonora, han hecho solicitudes en sus transmisiones en vivo hacia los delincuentes, valga lo que sucede, ¿no? Les hacen solicitudes que si los van a desaparecer, que no los quemen, porque es muchas veces imposible la identificación de los restos que ellas están localizando. En algunos casos han encontrado los hornos fosas, como ellas los llaman, prendidos todavía, logran apagarlos y al día siguiente que regresan están prendidos otra vez. Es parte de lo que se vive aquí en el estado y además el gobierno de Sonora... Y que deberían, Dulce, ser responsabilidad del Estado. El Estado tendría que primero garantizar que no desaparezcan personas, pero también ellos tendrían que ser quienes hagan la búsqueda, no las familias. Y si bien les va, Dulce, les mandan ahí una patrulla de la Guardia Nacional para que les haga el acompañamiento, pero pues tampoco es suficiente. Y yo te quiero agradecer mucho, Dulce Fajardo, desde el Mega Noticias Sur de Sonora, desde Cajeme, que nos hayas acompañado aquí en este programa. Yo espero que sea la primera de muchas ocasiones que podamos platicar, porque además te has vuelto una periodista especializada en este tema. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un abrazo y un placer saludarte. Muy buenas tardes. Te mando un gran abrazo hasta Ciudad Obregón y nosotros vamos a hacer nuestro recorrido nacional como siempre. Y ya que estamos en Sonora, vamos a revisar este caso. Vamos a ver la historia de una madre que no encontraba a su hijo porque estaba en el CEMEFO. Beatriz Alicia Jacobo Pérez recorrió de manera constante durante 2 años las instalaciones del Servicio Médico Forense en Hermosillo, con la esperanza de encontrar a su hijo José Ángel López Jacobo, desaparecido el 18 de julio de 2019 cuando tenía 25 años. La madre de familia revisó libros, fotografías y registros oficiales en la CEMEFO que le diera algún indicio del paradero de su hijo y nunca las encontró. Sin que su madre lo supiera, su cuerpo fue localizado apenas mes y medio después a un costado de la carretera 0 Sur a la costa de Hermosillo y trasladado a CEMEFO Hermosillo. Ahí permaneció aproximadamente un mes antes de ser enviado a una fosa común del Panteón Municipal ubicado por el Boulevard Quiroga y calle Navojoa sin que Beatriz fuera notificada, pese a que acudía de forma regular a buscarlo. 2 años después, Beatriz recibió la noticia de que su hijo se encontraba en una fosa común. Fue algo, una impotencia de que cómo era posible pues de que no tuvieran la información completa, pues en este caso de mi hijo, ¿no? Cómo era posible que 2 años tardaran en dar una respuesta cuando yo me la llevaba ahí, cuando yo siempre estuve buscándolo y yendo a CEMEFO. De acuerdo a informes solicitados por medios de comunicación, hasta junio de 2025 había cerca de 1.740 cuerpos sin identificar, cifra que pudo haber aumentado hasta el cierre del año pasado, precisando que hubo un crecimiento del 57.6% de 2021 a mediados del año pasado. La saturación de cuerpos en CEMEFO y la falta de control institucional es la causa principal de que cientos de personas no identificadas sean llevadas a las fosas comunes, denunció Cecilia Delgado Grijalva, líder del colectivo Madres Buscadoras por la Paz. La activista advirtió que esta práctica no solo borra identidades, sino que profundiza el dolor de las familias al provocar una segunda desaparición. María José Noyola, Mega Noticias. Y esta crisis forense también le ha pegado a Colima, donde los niveles de falta de resultados son realmente ya preocupantes ante la nula atención y el compromiso de las propias autoridades. La desaparición de personas en Oaxaca vuelve a encender las alertas y preguntas incómodas para las instituciones. Colectivos de familiares denunciaron recientemente que en el estado se registran hasta 6 desapariciones al día, una cifra que, de confirmarse, revela que podría estar rebasando la capacidad de las autoridades para responder. Ante este escenario, el Congreso local aprobó la creación de 2 nuevas fiscalías especializadas en desaparición de personas. Pero, ¿crear más instituciones resolverá el problema o solo ampliará la estructura burocrática sin garantizar resultados? La Fiscalía especializada en la investigación de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y delitos vinculados. La Fiscalía especializada en
investigación de la desaparición cometida por particulares, desaparición forzada y delitos vinculados. De acuerdo con el informe de la plataforma Red Lupa, el número de personas desaparecidas en Oaxaca pasó de 418 casos en 2022 a 760 en 2025, lo que representa un incremento de 81.8% en apenas 3 años. Del total registrado en 2025, 468 víctimas fueron hombres y 255 mujeres, mientras que 133 personas desaparecidas eran menores de edad al momento de su desaparición. Mientras algunos registros gubernamentales aseguran que el Estado mantiene una tasa de localización cercana al 83%, organizaciones y familias buscadoras advierten que existen casos que nunca se integran a carpetas de investigación o que quedan archivados. El crecimiento de reportes en el Istmo de Tehuantepec ha sido particularmente señalado por colectivos de búsqueda, quienes advierten que la expansión de redes del crimen organizado y rutas de tráfico podría estar influyendo en el aumento de casos. Manda a traer a ciertos colectivos que realmente nosotros ahorita que estamos aquí presentes no hemos sido convocados a sus búsquedas. Pero en Oaxaca el debate va más allá de las cifras. ¿Las nuevas fiscalías realmente contarán con presupuesto suficiente, personal especializado, tecnología forense y coordinación efectiva con la Comisión Estatal de Búsqueda, o terminarán reproduciendo las mismas limitaciones que hoy denuncian? Falta de recursos, investigaciones lentas y escasa participación de las familias en los operativos de búsqueda. La pregunta queda abierta si el problema de las desapariciones sigue creciendo año tras año. El verdadero desafío es crear nuevas instituciones o hacer funcionar las que ya existen. Mega Noticias. Va. Y las fosas comunes son sitios de incertidumbre para los colectivos y las familias de las personas desaparecidas. Esta falta de voluntad política pues, es el peor obstáculo precisamente para la búsqueda de personas. La crisis forense en Colima continúa siendo una problemática alarmante que pone en evidencia la incapacidad institucional para atender el creciente número de personas fallecidas no identificadas. A pesar de los compromisos asumidos por autoridades estatales y federales, el servicio médico forense sigue enfrentando graves deficiencias en infraestructura, personal especializado y cadena de custodia. Nos falta mayor, por así decirlo, infraestructura y tecnología en cuanto a precisamente la preservación de todo aquel que he encontrado en cuanto a búsqueda por desaparecidos. Un claro ejemplo es el Panteón Forense de Coquimatlán, cuya construcción inició en el 2022 con el objetivo de ampliar la capacidad operativa del Centro Estatal de Búsqueda y que se había proyectado su conclusión el mismo año. Sin embargo, 4 años después no ha sido terminado. Desafortunadamente hay tantas personas que han perdido la vida y que sus cuerpos están pues en condiciones indignas porque no hay espacio suficiente. Tampoco hay mecanismos o protocolos para que las personas que están buscando a sus familiares puedan ir a identificar, a reconocer alguno de los cuerpos. Especialistas, organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso servidores públicos han denunciado la falta de acceso a información clara sobre los cuerpos en resguardo, así como los retrasos en procesos de identificación y entrega digna a familias. Esta situación agrava el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos y pone en duda la efectividad del sistema de justicia. Necesitaríamos pues que la misma autoridad primero acepte la realidad de lo que está pasando para que en consecuencia actúe. Si necesitamos más recursos para un centro forense pues más grande, más digno, pues tenemos que, ¿por qué no?, sumar esfuerzos las y los legisladores federales para pelear recursos para Colima. Karina Solano, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50, vámonos al número 1. Ya te decía yo, cada semana el Gabinete de Seguridad presume la baja de los índices delictivos, sobre todo que cada vez hay menos asesinatos. Eso presumen. Bueno, pero de lo que no quieren hablar es de lo que sigue después del asesinato. Solo en 2024 el Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República y sus similares en los estados tenían 100.019 cadáveres nuevos, un 5.4% más que en 2023. Vamos a los cuentos 50, número 2. Bueno, qué bien que haya menos asesinatos dolosos, como presume la autoridad, 40% menos, dicen. Bueno, eso dicen.
Pero la verdad es que si eso fuera verdad, entonces ¿por qué no atienden con mayor rapidez todas esas necropsias que tienen rezagadas desde hace muchos años para acelerar la identificación de personas? En 2024, solo en 2024, los centros forenses del país tenían un enorme rezago. Tenían acumulados 10,000 cuerpos. Tenían 1,784 segmentos, 1,099 fragmentos y 412 restos de todo tipo sin identificar. Así las cosas. Bueno, más adelante vamos a regresar con más historias de cuentos y cuentas. ¿Qué te parece si primero vamos a un corte y regresamos aquí a Experiencia MN a través de Mega Noticias? Esto de hablar de la baja del homicidio doloso, de verdad que ya es un discurso pues repetitivo y cada vez se vuelve menos creíble. Y es que es el mejor pretexto del gobierno para dejar de hablar de otras cosas que son importantes, como por ejemplo la crisis de personas desaparecidas que se ha limitado precisamente a que pues contradicen el discurso oficial. No hay de otra. El gobierno federal no quiere hablar de personas desaparecidas. Se encontraron 3 bolsas. Hoy se siguió trabajando y tristemente se encontraron 9 bolsas el día de hoy en la fosa de las agujas. En el 2020 fue enero. En esa fecha asesinaron a mi yerno. Derivado 6 meses de ese hecho victimizante, se llevan a mi hija. Iba mi sobrina con ella. La crisis de personas desaparecidas no se detiene y el Estado mexicano se ha caracterizado por sus posturas contradictorias, así como por su incapacidad para establecer una estrategia sólida y coordinada para atender el problema. Bien, ha habido avances en el papel, o sea, hay una ley general, hay protocolos, etcétera. Realmente no hay una voluntad política de poner a las instituciones al servicio de la sociedad en materia de búsqueda e investigación. Tras los descubrimientos de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, y una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, en marzo de este año, la presidenta anunció 6 acciones para enfrentar la desaparición de personas. Ninguna propuesta es nueva, parecen más un listado de lo que se ha dejado de hacer, como fortalecer las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. La estrategia reconoce que el gobierno ha incumplido con el Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Banco de Datos Forenses, responsabilidad de la Fiscalía General de la República.
A esto se suma que el registro de personas desaparecidas se hace de forma arbitraria e imprecisa y son las fiscalías estatales las que menos información aportan. Si bien hay lineamientos de cómo tiene que alimentarse el registro nacional con los datos de las fiscalías estatales, es importante señalar que en la práctica las fiscalías no actualizan de manera permanente el registro. La situación empeora cuando se encuentran cadáveres o restos humanos y las fiscalías inician las carpetas de investigación por homicidio o feminicidio y no se confrontan estas carpetas con otras existentes por delitos de desaparición. Allí habría una necesidad de una perspectiva integral desde la mirada de las carpetas iniciadas por desaparición de personas y en este caso particular de los homicidios. Mega Noticias, Andrés Solís. Esta crisis de personas desaparecidas en realidad ha ido empeorando y en el actual gobierno se ha ido quintuplicando el número de personas que diariamente no regresan a sus casas, aunque el gobierno diga lo contrario. No tengan miedo. Ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar. Exíjanle a Fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas. No nada más pongan la denuncia. La presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas, que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema. La realidad es que en lo que va de este gobierno se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de 7 en el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas debido a la crisis que vive México en la materia. Al día siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento del comité especializado y aseguró que el Estado mexicano no desaparece personas. 2 semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos. Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado provoca incertidumbre en la forma como se ataca esta crisis que suma más de 110,000 personas cuyo paradero se desconoce. Primer efecto, pues es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está, eso, esa angustia, ¿no?, que sucede entre los familiares está ya catalogado como tortura. Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025 desaparecieron 11,077 personas. En 9 meses y medio de la actual administración desapareció prácticamente 65% del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A esto se suma la estigmatización de víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar. Porque luego también está la estigmatización de que, ay no, pues eran jovencitas, ay no, pues quién sabe dónde andaban. Todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido de desapariciones tal cual. Desconocemos si hay un interés de carácter político, partidista o un interés explícitamente por ocultar información. Mega Noticias, Andrés Solís. Cada día desaparecen decenas de personas. Muchas han sido encontradas en fosas clandestinas, pero el reto de las autoridades es que no cuentan con estos recursos para poder identificarlas, como ya lo vimos, y estos restos siguen y siguen acumulándose. La crisis de desaparición de personas va más allá de quienes no regresan a casa. Se agrava con los miles de cadáveres y restos humanos que siguen apareciendo y que permanecen sin identificar por la falta de capacidad del Estado mexicano y la impunidad en la persecución y castigo de este delito. Si ustedes como víctimas no van a Fiscalía, ellos no van a mover un dedo. Y se los digo yo, que tengo 5 años en esto. La organización Impunidad Cero documentó 35,669 desapariciones solo entre 2019 y 2022, mientras en ese periodo se reportaron apenas 141 sentencias condenatorias. La crisis forense, más de 50,000 cuerpos sin identificar en el país, no está presente, digamos, en esta modificación ya hecha por el Congreso. De 2006 a 2023, la Fiscalía General de la República reconoce haber localizado 587 fosas clandestinas con 1,705 cuerpos y 12 restos humanos, mientras las 32 fiscalías locales reconocen la existencia de 4,564 fosas con un total de 6,253 cadáveres y 4,662 restos recuperados.
Las cifras contrastan con los hallazgos realizados por los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones de derechos humanos. La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas destaca que los colectivos han localizado 5.754 sitios de inhumación clandestina con 8.448 cadáveres y 98.297 restos. 2.000 han sido identificados por familiares de las víctimas sin ayuda oficial. Los colectivos reclaman por la incapacidad de las autoridades para obtener, procesar y confrontar muestras de ADN por la falta de recursos económicos, de equipo, tecnología y personal especializado, lo que provoca además que los cuerpos y restos no tengan un manejo digno ni adecuado. Porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando tienen que tener un lugar seguro. Este tipo de centros necesitan no solamente aumentar su capacidad técnica en términos de la identificación, sino incluso el propio proceso de coordinación y de investigación con las fiscalías. Mega Noticias, Andrés Solís. Hablar de esta crisis forense y de las personas desaparecidas no es poca cosa, pero es algo que el gobierno, insisto, no les gusta hablar, no quieren hablar del tema. Pero aquí sí hablamos de esto y le doy la bienvenida aquí a este foro de Expedientes MN a Claudia Morales. Ella es coordinadora de proyectos de la organización Impunidad Cero, que además ha llevado mucho tiempo trabajando estos temas. Claudia, bienvenida a Expedientes, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto verte aquí. El gusto es mío, Andrés, en nombre de Impunidad Cero. Muchas gracias por la participación y la invitación. Al contrario, porque creo que Impunidad Cero para nuestra audiencia es una de las pocas organizaciones también que se han metido sí o sí a este tema de estar midiendo la impunidad en todos los sentidos, de homicidios, asaltos y todo, pero mucho en esta parte de la inacción del Estado mexicano en temas de desaparición y esta crisis forense que llevamos arrastrando. ¿Qué ven ustedes? ¿Cuál es el problema para que, o qué fue lo que pasó para que lleguemos a este asunto? Bueno, esa es una gran pregunta para abrir el tema. Creo que mucho tiene que ver con la estrategia de seguridad militarizada. Empecemos desde 2006. En 2019, Quinto Elemento Lab precisamente saca este estudio sobre la crisis forense y que nos dice que en esos 14 años, de 2006 a 2019, ya habíamos tenido transiciones, ya habíamos visto que la estrategia de seguridad militarizada seguía presente como parte de la política de seguridad de los sexenios presidenciales, y que revelan que había un aumento de 1.032% de personas no identificadas en los servicios forenses.
Estamos hablando que no nada más se trata de la violencia cotidiana, los homicidios, sino que también hay una serie de personas que están siendo identificadas en contextos forenses, bueno, halladas en contextos forenses, que no están siendo identificadas. Porque hay un asunto de omisión del Estado que fue crear este centro, esta base de datos de ADN, de registros forenses, precisamente para acelerar. Justamente dentro de los, digamos, mecanismos y herramientas que la Ley General de 2017, que es en materia de desaparición forzada y cometida por particulares, tiene varias herramientas, ¿no? Uno es el REMPED, ¿no? Que pues ahorita sabemos que tiene estas cuestiones de si se quita, si se cambia por otro registro, pero dentro también está la Base Nacional de Datos Forenses, que estaba a cargo de Fiscalía General de la República, que fue omisa hasta mayo de 2023, fue cuando dijo, la voy a crear. Y vino el Comité de Desapariciones de ONU y les decía, ¿dónde está la base? No se ha construido esa base. Y es muy importante, ¿por qué? Porque homologa los criterios con los cuales los servicios forenses de los estados permiten subir la información para cruzarla y decir, tengo una persona identificada que a lo mejor está siendo reclamada, no sé, Tamaulipas, y digamos, denunciaron la desaparición en Chiapas y desaparece en contexto de migración. Dice Tamaulipas, yo tengo esos datos. Para eso funcionaría la Base Nacional de Datos Forenses. Pero que es un tema, Claudia, que la ley se aprobó en 2017. En 2023, hoy Fiscalía General de la República dice, sí, ya vamos a tener el Centro Nacional de Datos Forenses. Casi 9 años han pasado. Y no existe ese centro de identificación. No, bueno, son las dos cosas, ¿no? Tanto el Banco Nacional como en 2022 también se reformó la Ley General en materia de desaparición para crear al Centro Nacional de Identificación Humana, que se ha mencionado que no tiene la misma operatividad por varias razones, porque, por ejemplo, dentro de las facultades mencionaban esta cuestión de pues ir al lugar de hallazgo, de contexto forense, es decir, a las fosas, y empezar a hacer la excavación, la recuperación de los restos óseos y después llevarlos a resguardo. Pero ¿qué sucede? Que esas son competencias de fiscalías y entonces genera toda esta, incertidumbre legal entre quién tiene la facultad y la potestad de hacerlo. Mientras las fiscalías se peleaban y decían, es mi facultad, las comisiones de búsqueda empezaron a crear centros de resguardo temporal. Pero la gran cuestión es que no hay personal técnico calificado, no está generándose esta información para los cruces suficiente y pues obviamente estamos dejando de lado lo que es importante, una crisis humanitaria que sigue creciendo. Y en algunos casos los anfiteatros, las morgues, dependen del Poder Judicial, no del Ejecutivo, que es a través de la Fiscalía. Claro, el caso, por ejemplo, en Baja California, sucede creo que también en Hidalgo, y por ejemplo, en Guerrero, el Servicio Médico Forense pertenece al sistema de salud. Entonces, estamos hablando de la integración de varios sistemas que en realidad no están cooperando ni están colaborando entre sí para poderle dar como, la solución adecuada a esta parte del registro, la parte del resguardo, la parte de la identificación y sobre todo la parte de la restitución digna, ¿no? Casos como en algún momento se viralizó en Veracruz, que a una madre le entregan los restos óseos de su hijo en una bolsa de basura negra. Eso, por ejemplo, también impacta mucho en la atención a las víctimas. Tiene que ser un proceso muy cuidado, muy técnico, muy científico, pero también muy humano. Bueno, es que ese es otro tema. Hace como unos 15 años o tal vez un poco más, una familia recibió los restos de su hijo que había desaparecido, lo encontraron en una fosa en Tamaulipas y se los mandaron por paquetería. También. Se los mandaron por paquetería. O sea, eso, no hay un trato digno, pero tampoco se inician las carpetas de investigación in situ en las fosas clandestinas, en los lugares donde se encuentran los cadáveres, y entonces también empezamos a tener un rezago en la investigación de la desaparición de la persona. No es solamente el tema de la identificación forense, sino el rezago en la investigación de quién desapareció, quién era, en qué contexto. Claro, porque además estamos faltando a lo que son los principios de búsqueda de personas desaparecidas que ha emitido ONU. Y precisamente uno de estos principios, me parece que es el 12 o el 13, hablan de que tanto el sistema de investigación, fiscalías, como los sistemas de búsqueda, que son las comisiones, tienen que interrelacionar la información, integrarla, porque tanto lo que hagan en contextos forenses, el hallazgo, la identificación sirve a la investigación, como lo que es la investigación sirve para dar contexto a esa búsqueda que se realiza. Y es muy importante porque, por ejemplo, en un hallazgo de fosa no nada más se localizan los restos óseos, sino también lo que pasó en Teochitlán,
restos de ropa, identificaciones, incluso también elementos balísticos u otros que nos puedan hablar de cómo se debe de integrar una investigación, porque ahí ya tienes elementos que te podrían hablar de tortura, ejecución extrajudicial, homicidio, feminicidio. O sea, es una amplia variedad de delitos que se deberían de estar integrando no solamente como parte de la investigación de la desaparición, porque no es un fenómeno aislado muchas veces. Pero ahí entramos a otro terreno de otra opacidad. No nos dicen por qué delito iniciaron la carpeta de investigación, si hay delitos concurrentes y qué es lo que está pasando con esas carpetas. Claro, y es muy preocupante porque precisamente no integrar bien una carpeta nos lleva al tema que en Impunidad Cero siempre trabajamos, que hay una gran cantidad de delitos que no están llegando a sentencias, y entonces eso habla de cómo están funcionando estos mecanismos generadores de impunidad, ¿no? La propia falta de investigación adecuada lleva a que no se judicialice, no se llegue a una sentencia y por lo tanto pues se permanece en la impunidad. Pero no nada más por una cuestión de, necesitamos el castigo, porque en realidad los enfoques punitivos pues realmente no funcionan del todo, pero sí lo que hace falta es esta cuestión que dijiste que es muy importante. ¿Qué pasó con la persona? El derecho a la verdad. Las familias tienen derecho a saber qué pasó, por qué sucedieron las cosas, dónde está su familiar y sobre todo tener este acceso a la justicia, que va ligado con otros derechos como el derecho a ser buscado. Exacto. A ver, en un minuto, Claudia, porque aquí en Noticias y particularmente aquí en Expedientes ya empezamos la crítica de lo que se deja de hacer por parte del Estado. Pero ¿qué sí deberíamos de hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Pues hacerlo nosotros como ciudadanía sí o sí, yo creo que tiene que ver mucho con todos los llamados que hacen las madres buscadoras, los colectivos de apóyenos, ¿no? Esta situación de estar sosteniendo también lo que ellas hacen, porque ellas se convierten en los expertos forenses que el Estado debería de tener, que el Estado debería de proporcionar y que muchas veces también arriesgan su vida y su integridad. Creo que empatizar con lo que ellas hacen es un primer paso. Pero segundo, también es saber que la exigencia a las autoridades debe de estar ahí, porque ya no nada más es una cuestión, digamos, del delito día a día, que es común, que es del diario, sino que es algo humanitario que en cualquier momento todos estamos expuestos a que nos pueda pasar. Todos estamos expuestos a que nos pueda pasar y además el Estado mexicano no garantiza la seguridad de los colectivos de búsqueda cuando están en el terreno. Claudia Morales, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, gracias por haberme acompañado aquí. Pero regálame unos segunditos más, no te me vayas, vamos a un cambio y regreso contigo. ¿Te pasa? Perfecto, sí. Ok, vamos a De Bote Pronto. Esta sección, Claudia, se llama De Bote Pronto y la dinámica es muy sencilla. Aquí le decimos, vamos a jugar al diccionario invertido. Yo te planteo una idea para que tú la puedas resumir en una palabra o quizá dos. ¿Te parece? Ok. Sale, vale, vamos a jugar y con la pregunta número 1. En una palabra, ¿cómo defines la crisis forense en este país? Deshumanización. Deshumanización, gran palabra. Vamos a la pregunta número 2. Estrategia de comunicación política de hablar de la baja de homicidios, pero ocultar la cifra de personas desaparecidas. Yo daría 2 palabras, mala política. Mala política, por supuesto, es lamentable, yo diría. Pregunta número 3. Efecto de no resolver la acumulación de cadáveres y restos humanos y además retrasar las confrontas de ADN que permitan su identificación. Impunidad. Impunidad, no hay más. Vamos a la número 4. Política pública de no dar tracto ni manejo digno a los restos de personas que se encuentran en morgues y en anfiteatros. Incumplimiento. Incumplimiento. Claudia Morales, muchísimas gracias. Yo espero que podamos seguir platicando aquí, no solamente en Expedientes, sino por supuesto en todo Mega Noticias, con toda la experiencia que tú tienes y todo el trabajo que realizan desde Impunidad Cero. No, muchas gracias y pues estamos ahí para cualquier debate, también muy a la orden. Muchísimas gracias, Claudia. Y nosotros se nos acabó el tiempo, pero como siempre vamos a las conclusiones. Lo que hace falta es reconocer que tenemos un problema, que tenemos una crisis forense en este país, que tenemos una crisis de personas desaparecidas, que el Estado mexicano ha sido omiso históricamente en su responsabilidad, primero, de garantizar la seguridad de las personas. No tendríamos que estarnos preocupando si nos van a asesinar, si nos van a desaparecer. Esa es responsabilidad del Estado. Y aunque lo digan de manera contraria, persiste la militarización de la seguridad.
con cuerpos mal entrenados, que no tienen capacitación, que no son sensibles en materia de derechos humanos, que no tienen protocolos para la atención y en muchos casos el mismo mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas no brinda protección a los colectivos de búsqueda. Hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes. Como siempre, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado aquí, en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez, que estuvo como siempre al frente de este gran equipo de producción. Por supuesto, al staff del Estudio C. Yo soy Andrés Solís, pero te invito a que te quedes y te mantengas en esta pantalla. Aquí en Mega Noticias todavía tenemos mucho más para ti. Hasta la próxima.